La poeta estadounidense Emily Dickinson dijo que si tengo la sensación física de que se me levanta la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Bueno, para mí Emily tenía toda la razón, porque para mí la poesía tiene una potencia inmensa que es capaz de producir en el lector todo tipo de sensaciones. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de lectura en el que nos encontramos para hacer apología de este vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y ustedes saben que yo soy un aficionado empedernido de la poesía, que es un género que a mí me envuelve, me atrapa y me subyuga, y que a mí me gusta mucho. Y me gusta tanto que le comparto con ustedes mis poemas favoritos. Y bueno, es que son tantos mis poemas favoritos, los comparto siempre con ustedes a través de una sección en mi cuenta de Instagram, @PedroCDNoa, que se llama Martes de Poesía. Y hay unas ediciones especiales de Jueves de Poesía. Y como se darán cuenta, pues hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de la poesía venezolana, pero a través de las voces de esas mujeres creativas, luminosas, fantásticas, que han enriquecido las letras de este país con su poesía. De los albores de la poesía venezolana sabemos muy poco. Es decir, sabemos que, como en el caso de los pueblos americanos, nuestra poesía, como la conocemos hoy, empieza a surgir a raíz del mestizaje, que es una mezcla de las vertientes poéticas indígenas y las coloniales, que se combinaron y se amalgamaron y dieron un fruto muy sabroso, que hoy nosotros no los comemos. Si pensamos, por ejemplo, en la poesía de los siglos XVIII y XIX, en Venezuela, muy seguramente vamos a pensar en Andrés Bello, el ilustre hombre de las letras, al que Pónganse a leer le debe un episodio, por cierto. Eso está pendiente, eso está anotado ahí. Que no solo se dedicó a la docencia y a la gramática, porque Andresito está considerado como uno de los primeros poetas venezolanos, que propuso una lírica latinoamericana con un gusto y un refinamiento exquisitos, muy propios de él, por cierto. En esta época aparecieron con menor repercusión algunas mujeres que, como Bello, vieron en la poesía un medio, un vehículo para transmitir un sentimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de Polita de Lima, que es una falconiana que también cultivó la narrativa. Polita fundó las sociedades Alegría y Armonía y la Biblioteca Colombina. También fundó y trabajó arduamente en el impulso de revistas de corte literario como Flores y Letras, y su nombre empezó a hacerse notar porque también era maestra en su tierra natal, en Coro, la capital del estado Falcón, aquí en Venezuela. Ese renombre la hizo acreedora de un título que a mí me parece una declaración de genialidad. A Polita la denominaron princesa del Parnaso venezolano. Resulta que María Cristina y Rosa Arminda Cegnini dirigían una revista que se llamaba Idilios. Y en esa revista que se llamaba Idilios abrieron un concurso popular para escoger a la poeta más prestigiosa del país. Y sácatelas, que Polita se gana el premio. Y en 1913, Polita se hizo acreedora de este epíteto, princesa del Parnaso venezolano, imagínate tú. Polita, por cierto, escribió una frase que a mí me parece sencillamente fenomenal. Dijo: en pensar yo me abismo. Ay Dios. Y claro, como yo le echo cabeza a todo y pienso y repienso todo, aquello me pareció como que me lo hubiera dicho a mí, como que Polita me estaba diciendo eso a mí. Bueno, a finales del siglo XVIII nacen también dos poetas orientales que dejarían para nosotros unas obras monumentales. La primera es Mercedes Pérez de Freites, que nació en el estado de Anzoátegui. Y la segunda es Vicenta Núñez Sucre, que nació en el estado Monagas. Núñez Sucre, por cierto, era una crítica y una acérrima opositora de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Hay un libro de Jacinta Bevilacqua y Fania Petzol, que se llama Nosotras también nos jugamos la vida, un libro que yo heredé de mi mamá, que está todo viejísimo, está todo remendado, en donde está la historia de la lucha heroica de Vicenta Núñez Sucre. Bueno, en esta época la poesía venezolana está muy influenciada por las corrientes extranjeras.
y entonces se inclina hacia el romanticismo y hacia el modernismo. El romanticismo venezolano se caracteriza porque tiene una marcada subjetividad en la expresión de los sentimientos y en los estados de ánimo del poeta. Se caracteriza también por la forma sublime con que hace referencia a los conceptos como la belleza, por ejemplo. Refleja los paisajes naturales y están siempre presente y embebe en la poesía. Ya decía Mercedes Pérez que había soñado muchas veces con un lago transparente donde asoman los nelumbios sus corolas de cristal. ¡Ay, qué bonito! Y también hay una marcada, digamos, un énfasis en el nacionalismo y en la nostalgia por el pasado. Estos son como elementos comunes en la poesía romántica. Y, por su parte, el modernismo supone una ruptura con las reglas tradicionales y representa de manera rompedora un énfasis en la exaltación del individuo y en la fuerza interior de ese individuo. Ya para inicios del siglo XX, la poesía empieza a mirar los aspectos sociales y nos encontramos con que los poetas venezolanos hacen un esfuerzo colectivo para romper con las cadenas de la opresión. A ver, recordemos que en este momento, en nuestra historia, esta época estaba pues muy llena o muy marcada por la guerra, por las dictaduras. Entonces los poetas venezolanos intentan sobrevivir. Dice Antonio López Ortega en un artículo que se llama Rafael Cadenas y la poesía venezolana, que ustedes pueden encontrar en prodavinci.com, que la poesía venezolana de principios del siglo XX y los poetas venezolanos de ese momento hablan de islas, de destierros, de derrotas, de falsas maniobras, de intemperies, de memoriales, de amantes, de gestiones. En ese momento, en esa época, saltan nombres como la poeta, narradora y ensayista Antonia Palacios, también Enriqueta Arbelo Larriba, que perteneció a la generación del 18, o la maracucha María Calcaño, que escribió, y cito textual, y esta hambre que suelta mi sangre me envuelve profunda, me vuelve profunda, corrijo, rectifico, traidora y poeta. Es una belleza. Calcaño, por cierto, fue la primera venezolana, la primera poeta venezolana modernista. Y en su poesía nosotros encontramos un acento muy erótico y muy sensual, ahí marcado. Pero también es muy sutil, su poesía es muy elegante, vale la pena leerla, porque además Calcaño fue una mujer muy rompedora en su momento. Las poetas venezolanas no solo cultivaban la poesía, no, también trabajaban la narrativa, el periodismo, la dramaturgia, el ensayo, como Elizabeth Shawn, Reina Rivas, Mimima Rodríguez, que por cierto no se llamaba Mimima, su nombre realmente era Guillermina. A mí, Guillermina es un nombre que a mí me encanta. Yo tengo una debilidad por esos nombres de antes. Guillermina, precioso, suena bellísimo. Pero eso es para otro episodio, de eso no vamos a hablar ahorita. En la actualidad han surgido voces femeninas en la poesía venezolana que la han enaltecido y han recogido los frutos de la tierra que abonaron y sembraron estas nobles mujeres de años atrás y bueno, han hecho grande la poesía venezolana. La poesía actual en Venezuela está enfocada en lo que vivimos ahora. Entonces vuelve a haber mucho destierro como a principios del siglo, hay mucho adiós, pero también hay mucha pasión, porque los venezolanos somos pasionales y dramáticos también, nos encanta. Nos fascina un bolero, por ejemplo. Hay un bolero. Bueno, ¿y qué es un bolero al final del día? Sino un poema con música. Es así. Pero en este punto vamos a hacer un ejercicio. Ya encontrados aquí, situados después de haber hecho este breve recorrido por la poesía venezolana. Si yo les digo, cierren los ojos y piensen en poetas venezolanas del siglo XX. ¿Cuántos nombres vienen a su mente? En este momento, piensen. Ahora, les digo, piensen en poetas hombres, poetas venezolanos. Seguro que son más los hombres que saltan a su mente que los nombres de poetas venezolanas que saltaron a su mente. Bueno, eso es algo lamentable, pero es parte del mundo en el que nosotros vivimos y el mundo que nosotros queremos cambiar. Porque nosotros, a ver, y cuando digo nosotros me refiero sobre todo a la gente de mi generación.
buscamos la visibilización de las mujeres en las diversas facetas de la vida pública. ¿Recuerdan cuando hablamos de Isabel Allende y el consejo que le dio Carmen Balcells, que ella tenía que trabajar el doble y el triple porque por muy bien que ella escribiera, como era mujer, le iba a costar el doble de lo que le costaba a los hombres alcanzar el reconocimiento en las letras? Bueno, aquí no estamos exentos de eso. En el panteón de las poetas venezolanas encontramos estrellas que son realmente luminosas, que son mujeres con una pluma magistral que les ha servido para retratar su sentir a través de los versos, pero pocas son reconocidas. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Premio Nacional de Literatura de Venezuela, que se entrega desde 1948, de 75 ganadores en todos estos años, solo 7 han sido mujeres. Ahora, de las ganadoras mujeres, que son poquitas, y como son poquitas las podemos nombrar, que son Antonia Palacios en el 76, Ida Granco en el 77, Luz Machado en el 86, en el 89 Ana Enriqueta Terán, en 1994 Elizabeth Chong, en el 99 Elisa Lerner, y la última galardonada fue Laura Antillano, cuando empezó a entregarse el premio cada 2 años en 2013-2014. A 4 de ellas se lo otorgaron por su obra poética, a Granco, Machado, Terán y Chong. Mira, mi intención en este punto no es ponerme aquí feminista recalcitrante. Ustedes me conocen y saben que yo, si quisiera sacarles de quicio, sí lo haría, pero no quiero en este momento. Pero realmente vemos que en igualdad de oportunidades no están las poetas venezolanas aquí. La diferencia numérica es apabullante. Y yo no es que me considere un feminista, pero sí creo, como Mary Wollstonecraft, que ya de ella hablamos en la primera temporada de Pónganse a leer, que debe haber igualdad de oportunidades. Yo no creo que un género sea mejor que otro. Yo creo que somos todos iguales. Yo lo que creo es que debe haber igualdad de oportunidades. Y yo siento que eso no ha sucedido. Eso no ha pasado. Creo que tampoco está pasando. Creo que está pasando un poquito más, pero tampoco hemos llegado al llegadero. La poesía, aunque se piense que no es para todo el mundo, contiene una cantidad de elementos que asaltan al lector y digamos que alimentan su alma. Hay quien piensa que leer poesía es para los más osados, por ejemplo. Y yo no sé si yo sea un osado, la verdad. Pero yo creo que este es un género que manifiesta y se manifiesta a través de lo sutil de la palabra. Y yo siento que la palabra es para todos. Las poetas venezolanas han asumido una confrontación con el medio que las rodea como forma de presentarse al mundo. En los espacios de la poesía, por ejemplo, Magali Zavala dice en un artículo publicado en la página web ciudadvalencia.com.be que a la poeta venezolana también le ha tocado luchar contra la discriminación y por alcanzar el lugar que se merece y salir de los lúgubres espacios donde el patriarcado la ha confinado, como la casa, la cocina, los quehaceres del hogar, detrás de la cortina. El patriarcado. Mira, yo no voy a entrar aquí porque este es un pantano en el que yo no quiero hundir. Y ahí se verá que nos va a agarrar el cerebro y nos va a llevar a todos. Desde que la voz de Safo, sin la S, Safo de Mitilene, aquella célebre poeta con ideas sobre el amor y la sexualidad que están hoy más vigentes que nunca, 2600 años después, hasta este año actual, este momento, 2021, mucha agua ha transitado el río de la humanidad. Venezuela, que es un pequeño afluente de ese río, y no está exenta de este transitar, de este tránsito. Y aquí hemos tenido y tenemos poetas fantásticas que se erigen en el panorama de las letras. Hay muchas, hay un montón. Aunque luego conozcamos y reconozcamos a pocas, hay un sinfín de poetas venezolanas muy buenas todas. Pero en la lista tenemos, por ejemplo, a Sonia Chocrón, María Antonieta Flores, Kira Cariaquín, Jacqueline Goldberg, Belia Bosch, Lida Franco, Jani Osot, María Auxiliadora Álvarez, por ejemplo.
Y yo espero que en este momento ustedes estén tomando nota de esto, porque cada una de ellas es oro molido. ¿Qué digo oro molido? Son lingotes de oro, gigantes y monumentales. Son poetas muy buenas. Pero, como yo no me puedo explayar aquí a mencionar lo buenas que son y a compartir con ustedes sus poemas, porque el tiempo es un tirano y no tenemos una semana para esto, yo podría estar años hablando de las poetas venezolanas. De manera muy arbitraria, como siempre, yo he seleccionado, como siempre también, porque aquí nos encantan las listas y las selecciones y hacer top, 6 poetas venezolanas que yo creo que son imprescindibles para entender de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos en la poesía. Como yo no me decidía quién me gustaba más, yo las voy a mencionar en orden cronológico, para que no haya bochinche. Ahora, también he de decir que la que quedó de última es con la que yo tengo un vínculo alumno-profesora y probablemente es la que más me emociona de todas las que voy a mencionar, y ya van a ver ustedes por qué. Ya, no coman ansias, esperemos un momentito. Bueno, vamos a arrancar. La primera de las que le voy a hablar, ¡ay Dios! ¿Qué me pasa hoy? De las que le voy a hablar es María Josefa Damiana Paz y Castillo Padrón. O, como a mí me gustaría llamarla, como a mí me gusta llamarla, como la conocemos todos, Sor María Josefa de los Ángeles. Sí, señores, nosotros en Venezuela tuvimos a una Juana Inés de la Cruz en un claustro caraqueño. Sor María Josefa de los Ángeles nació en Baruta en 1765, en el seno de una familia parampampam, como dice mi amiga María Alejandra, una familia muy acomodada, porque el papá era procurador general y alcalde ordinario del cabildo. Desde niña, ella quería ser monja, pero no cualquier monja, ella quería ser monja de clausura. Así que ingresó al monasterio de las Carmelitas de Caracas. Mira, otra carmelita, me encanta. Y ahí destacó por su agudeza, su modestia y su piedad. Yo leí también que destacaba por su belleza, pero yo creo que la gente destaca por estas cosas que yo dije antes, más que por su belleza física. En sus poemas se nota mucho la influencia de Teresa de Jesús. Bueno, no solamente de Teresa de Jesús, de las grandes místicas, carmelitas, por cierto, también. María Magdalena de Pazzi, por ejemplo. Y hay en su poesía mucha mística, hay mucho sufrimiento del alma para llegar al amado, y algunos de sus poemas, bueno, llegaron a nosotros gracias a una antología recogida por Julio Calcaño en 1892. Bendito sea el Señor por Julio Calcaño, que recogió estos poemas de Sor María Josefa de los Ángeles. En esas antologías y en estos recopilatorios nos encontramos con el poema Anhelo, que en uno de sus versos dice, y voy a citar textual: es mi gloria mi esperanza, es mi vida mi tormento, pues muero de lo que vivo y vivo de lo que espero. Espero gozar mi vida en la muerte que padezco. En cada instante que vivo, un siglo forma el deseo. Deseo morirme, y cuando efecto juzgo mi afecto, la muerte traidora huye para dejarme muriendo. Ay Dios, esto continúa, ojo, es así como empieza el poema, pero esto sigue. Esto sigue, pero no nos da tiempo de leerlo completo. Es una belleza de poema, en el que, al igual que el legendario Muero porque no muero, se cuestiona a esta mujer la cárcel que supone el cuerpo para el alma. Es realmente, oye, voy a volver sobre una frase que yo digo siempre, pero es que es lo que toca. Es oro molido, es oro molido. Si les gusta la poesía mística, no se la pierdan, por favor. Aquí tenemos pendiente también un episodio sobre poesía mística, sobre poetas místicos y místicas. Seguimos ahora con Luz Machado, que no solamente fue poeta, Luz Machado también fue ensayista y ejerció la diplomacia, ella fue diplomática. Luz Machado nació en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, el 3 de febrero de 1916. Mira, el año que nació mi abuelo. Comenzó a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, pero no terminó esos estudios. Ella publicó sus primeros poemas en la revista Alondra, con un seudónimo, no lo firmó como Luz Machado, lo firmó como Ágata Cruz. Se destacó Luz Machado también como dirigente del movimiento feminista, el movimiento feminista venezolano, y fundó la Asociación Venezolana de Escritores. También fue cofundadora del Círculo de Escritores de Venezuela y de la Sociedad Bolivariana. Esta mujer es mi ídola, total y absoluta. La poesía de Luz Machado se mereció el reconocimiento
de la gente de su época, y ese reconocimiento le valió varios premios. Por ejemplo, en 1946 fue acreedora del Premio Municipal de Poesía. En 1955 se ganó el Premio Nacional de Poesía Alfredo Armas Alfonso. En 1987 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. También recibió las órdenes Andrés Bello en su primera clase, la Banda de Honor Francisco de Miranda y el reconocimiento del Congreso de Angostura en su primera clase. Y en 1996, la Universidad de Guayana, allá en su tierra, le otorgó el doctorado honoris causa. Qué cosa tan bella. Luz Machado falleció en Caracas en 1999 y su poesía es muy intimista. Va de lo que hay en su alma. Es como un viaje al centro de su espíritu, pero de la mano de la autora. Y nos va sumergiendo en sus reflexiones. En el poema Miro la casa desde un retrato, dice: soy feliz poseyendo este rostro, en un cuello sin latido, y si la sangre existe, por la casa debe andar regada, sin espanto. El marco me define, y no me canso de mirar lo mismo. Nadie sabe por qué las noches mueren envenenadas cerca de mis oídos, las palabras debajo de esta mesa. Qué bello, realmente. Ahora vamos a hacer un viaje geográfico porque Luz Machado y nuestra próxima poeta eran contemporáneas en edad, o sea, nacieron en la misma década, pero nacieron en lugares lejanos geográficamente en Venezuela. Ahora nos vamos de Guayana hasta los Andes venezolanos. Ahora nos vamos al estado de Trujillo, a Valera, la ciudad de Valera en el estado de Trujillo específicamente, donde nació la poeta Ana Enriqueta Terán, otra gloria de la poesía en Venezuela. Ana Enriqueta Terán nació en 1918, ¿saben que es contemporánea con Luz Machado? Y fue, al igual que Machado, poeta y diplomática, fíjense ustedes. En una entrevista dijo que gracias a la influencia de su madre conoció a los poetas clásicos y que ahí nació su inclinación por las letras. La producción poética de Ana Enriqueta Terán es deslumbrante. Está influenciada por los clásicos hispanos como Góngora y Garcilaso de la Vega, pero también por los poetas malditos franceses como Rimbaud o Baudelaire. Ella logró construir un estilo propio, rompiendo con la métrica y volando hacia una poesía muy libre, muy ella, muy Ana Enriqueta Terán. Se le considera una de las poetas hispanoamericanas más relevantes del siglo XX, por cierto, y su poesía es íntima y enaltece los goces personales. En 1989 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Y hay, de hecho, fíjense ustedes qué curioso este dato, una cátedra en la Universidad de Oxford que estudia la obra y la figura de Ana Enriqueta Terán. Su obra retrata un diálogo con la realidad concreta que rodea al hombre sencillo. Yo creo que por eso resulta tan cercana. En el poema 11 de Al norte de la sangre, de 1946, ella dice: yo que en la vida solo he conocido la rosa de presencia fugitiva, yo que busqué la eterna siempre viva del amor y su fuego defendido, yo que en el cauce de lo que ya vivido puse a gemir mi carne pensativa, yo que ignoro la causa primitiva de mi vivir y mi naciente olvido, alabo el soplo de la primavera, la incierta lumbre que en secreto admira, el despojado corazón que espera, alabo vivir humilde y denso, mi corazón de tintes indefensos, que es más oscuro cuando más se mira. Es sencillamente sublime. Fíjense que en este poema de Ana Enriqueta Terán yo encuentro algunas similitudes o algunos rasgos parecidos a la poesía de la mexicana Pita Amor, que si no la conocen, por favor vayan y la googleenla y búsquenla y deleítense con Pita Amor también, que es monumental. Seguimos en el viaje. Ahora nos vamos a la costa central de Venezuela, al estado Carabobo, a la ciudad de Puerto Cabello, porque la próxima poeta es Ida Gramco. Ida Gramco nació en Puerto Cabello en 1924, en el seno de una familia en la que se privilegiaban las artes y había muchos libros. ¡Qué maravilla! Fíjense que una de sus hermanas, su hermana Elsa, fue una destacada pintora y escultora venezolana.
Ida tuvo un inicio temprano en las letras. En 1942, cuando tenía 18 años, publica el poemario Umbral. Con este poemario se ganó el premio de la Asociación Cultural Interamericana. Fue la primera mujer reportera policial del diario El Nacional y ejerció el periodismo y la diplomacia también, por cierto, porque fue agregada cultural en la Unión Soviética. Se licenció en filosofía por la Universidad Central de Venezuela y ejerció la docencia ahí, en esa misma universidad, dictando la cátedra de poesía y poetas en la Escuela de Letras. En 1977 se ganó el Premio Nacional de Literatura de Venezuela. Mariano Picón Salas dijo que la poesía de Ida Granco se destacaba por su alta coherencia lírica y cerrada. La poesía de Granco se centra en expresar sentimientos, en transmitir emociones que llegan a unas profundidades que son insospechadas. A través del tiempo asistimos a la madurez de la poeta junto a ella, como por ejemplo en el poema Paisaje al fondo de un espejo, del libro La vara mágica de 1948, que dice, y este es un trocito del centro del poema: a su charco avancé clara y desnuda, alrededor hallé el paisaje eterno, el mar, una cigarra, una columna. Oí la voz del mar en el silencio, la voz de la cigarra en la penumbra. Enlacé la columna con mi cuerpo y al fondo del espejo vi una ruta, los árboles y el cielo. Era un jardín no visitado nunca. Ida Granco es una de mis poetas favoritas en todo el mundo. Busquen este poema, léanlo completo. Es una belleza, emociona y conmueve. Y eso es importante en la poesía, que se conmueva al lector. Ahora nos vamos a regresar a los Andes, pero esta vez nos vamos al estado Mérida, donde yo vivo, por cierto. Yo vivo en la ciudad de Mérida, en la capital del estado, pero esta poeta no nació en la ciudad de Mérida, nació en un pueblo de Mérida, en Santa Cruz de Mora. Eso está en el Valle del Mocotíes. Y en 1939, en este pueblecillo, nació la poeta luminosa Esdras Parra. Esta mujer es, ay Dios, mira, lo voy a repetir otra vez, pero bueno, qué carambas, es oro molido, pero de verdad. O sea, es diamante molido, es diamante con oro molido. O sea, es tan valiosa. Esdras dijo: busco que el poema se disloque, pero sin perder jamás la coherencia interna que lo sostiene. Y aquí tenemos a una genio con esta declaración. Esdras pasó del ambiente familiar rígido, algo que es muy andino, por cierto. Por estos lares hay mucha gente que es muy rígida, hay mucha pacatería, mucho temor por el que dirán, mucha represión, mucha autorrepresión también. Eso se ve mucho por aquí. Y pasó de este ambiente a vivir en Londres, en libertad. Se fue cuando tenía 17 años, con una beca por ser buena estudiante. Anoten eso por ahí, gente. Y allá también inició no solamente su vida, digamos, como la conocemos ahora, porque es que allá inició su cambio definitivo, su cambio de sexo. Ojo, esto no lo digo porque yo quiera destacar aquí esto. Para mí Esdras Parra es una mujer y es una poeta prodigiosa. Pero hablando con un amigo, al que yo le estaba echando el cuento que iba a incluirla en esta selección, llegamos a la conclusión de que debe haber millones de niños y de niñas, como Esdras Parra, sintiéndose en un lugar que no es el suyo. Y que si esta infatigable mujer pudo lograrlo, convertirse luego en una de las poetas con mayor calidad en el panorama venezolano, entonces ellos también pueden. Esdras Parra es referencia y es inspiración. Y me parece que eso hay que destacarlo. Cuando ella volvió a Venezuela, se quedó en Caracas. Caracas. Y ahí se destacó como ensayista y editora. Fundó la revista Imagen y publicó varias obras narrativas. Y fue a partir de la década del 90 cuando incursionó con la poesía. La poesía de Esdras Parra es valiosísima, no solo por su excelente calidad y su ritmo, también porque hoy en día los lectores son, yo creo que más capaces de entender su obra y su vida sin tanto murmullo y con mucha admiración. Ella murió de cáncer de garganta. Ese cáncer, coño. En el año 2004, el mismo año que el cáncer me arrebató a mi tía Mireya, por cierto.
Y recientemente la Fundación La Poética de Caracas ha editado y publicado Lo que trae el relámpago, que son 2 libros póstumos que ella nos regaló realmente. Hay un poema de ella que a mí me enamoró desde la primera vez que lo leí, y ese poema es Por ese rostro mío tuyo, que dice así: por ese rostro mío tuyo que has olvidado, por ese recuerdo me llamas, y ya no es tu boca, sino otra boca, y no tocas fondo hasta llegar al gran problema. Aquí, bajo este cielo, sin herencia, sin alma, aquí sobre esta tierra, sin sueños, sin nieve. ¡Qué bello! Es que es precioso. Busquen la obra de Esdras Parra y deleítense con todo lo que escribió. Con todo lo que escribió y todo lo que nos ha dejado como una herencia maravillosa. Bueno, ahora hemos llegado al final del viaje. Hemos llegado a la poeta número 6 de esta pequeña selección de entre el mar de poetas venezolanas. Y ahora les voy a descubrir a una poeta, porque muchos de ustedes pues quizás no la conozcan. Les voy a descubrir a la poeta María Ramírez Delgado, mi profesora de introducción a la filosofía y de filosofía antigua, y la profesora que quizá haya influenciado más mi pensamiento de manera positiva y me haya marcado más, sobre todo en una época en la que, una época fundamental para mí, era la época en la que yo estaba en el convento. Esta mujer es tan brillante como una estrella en el firmamento, realmente. María Ramírez Delgado nació en Los Teques, en la capital del estado Miranda. Se licenció en filosofía por la Universidad Católica Santa Rosa y se ha dedicado a la docencia en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Monte Ávila, en Caracas. Pero también ha sido profesora en el Seminario Arquidiocesano de Caracas, donde yo la conocí. Es fundadora y directora de la Fundación Centro de Investigación y Estudios de la Venezonalidad. Y ha publicado varias obras como En el barro de Lesbos, Éramos malos, Quemaduras, Navaja sobre la mesa y Violencia. Su poesía ha sido traducida al portugués, al inglés y al alemán. No te llevo nada, imagínate tú. La poesía de la profe María explora la interioridad. Y bueno, a ver, ella es filósofa, entonces aquí hay mucho de esto, hay mucha filosofía en esta poesía. Hay un enfrentamiento con uno mismo, hay locura, desesperación, depresión, hay caos y muerte, pero todo esto está visto desde lo cotidiano. O sea, aquí no hay un tema de... No, esto está visto desde lo cotidiano, con una mirada muy femenina. Eso me encanta. Es una poesía que conmueve al punto de que se siente que se levanta la tapa de los sesos, como decía Emily Dickinson. Es una poesía que impacta. Recuerdan que les dije que ella, yo tenía un vínculo con ella, tú sabes, como, ay Dios, así como fuerte. Bueno, resulta que la profe María fue la primera persona que supo que yo me iba a retirar del convento. Así es. Resulta que ella nos mandó como asignación final del semestre, nos mandó a hacer un ensayo. Y el ensayo era, bueno, que reflexionáramos según nuestro telos, es decir, nuestro propósito, en cuál filosofía antigua nosotros encajábamos y por qué. Cuando yo empecé a escribir aquello, empecé a llorar también, porque en esa época, bueno, yo lloraba mucho, yo me la pasaba llorando, era horrible, espantoso. Porque resulta que en ese momento, cuando yo empecé a escribir aquello, o sea, de hecho, el primer párrafo de ese ensayo es yo diciendo que acabo de descubrir que mi telos no es la vida religiosa. Yo no he nacido para esto. Este no es mi propósito. Y eso fue muy, muy fuerte, fue muy duro, porque yo lo había abandonado todo por entrar al convento, por la vida religiosa. En aquel ensayo yo esgrimí las razones por las que yo pensaba, y pienso aún, que yo soy socrático. Y le mandé el borrador a la profe por WhatsApp. Se lo mandé inmediatamente después de haberlo escrito, se lo mandé por WhatsApp. Yo me fui a misa, luego fuimos a rezar vísperas, y cuando yo volví a la celda para revisar el teléfono, para ver la hora y tal, me di cuenta que, bueno, la profe me había respondido. Y me decía que había algunos errorcillos, pero es que claro, es que era el borrador.
Y yo lo mandé sin releerlo. O sea, yo tenía una aprensión en el corazón que en ese momento a mí no me permitió pensar claramente nada. Bueno, esa noche yo hablé con la profe, hablamos por WhatsApp, y yo le dije que cuando terminaran los exámenes finales, yo me iba a retirar. Ay, coño, se me aguaron los ojos. Yo le dije que me iba a retirar. Porque ella me preguntó, ¿qué vas a hacer? Yo esto no lo voy a compartir con nadie, me lo voy a quedar, me dijo ella. ¿Pero qué vas a hacer? Pues porque ya descubriste esto, no te puedes quedar aquí, si este no es tu telos. Bueno, y fue cuando yo le dije que me iba a retirar. La profe María Ramírez es una lectora voraz, y cada clase con esta mujer era una delicia, porque hacía referencias de libros, pero también hacía referencias de películas y de canciones que a mí me gustaban, o que yo había leído, había visto, había escuchado. Y por esta mujer yo siento una profunda admiración. Cuando nos daba clases, ella nos compartió su blog, en donde íbamos a encontrar material de lectura que era obligatorio para las clases. Bueno, nosotros nos pusimos a brujear ese blog y descubrimos sus poemas. Y aquello fue una gracia del Altísimo para nosotros. Porque ese descubrimiento fue como una explosión de luz. Leímos varios poemas. Recuerdo que una noche, después de rezar completas, nos quedamos en la biblioteca con la excusa de que teníamos que estudiar para un examen al otro día, y nos quedamos ahí discutiendo las impresiones que nos había generado a cada uno de nosotros un poema suyo que se llama Fondo Blanco. Cada uno tenía una interpretación de aquel poema, entonces cada uno pensaba una cosa y se imaginaba que era lo que estaba tomando, y bueno, imagina, aquello era genial. Pero el poema que a mí me voló la cabeza de todos los que leímos en ese momento y de los que yo he leído luego ya de la profe, es un poema que se llama Knockout, al que yo le encontré una reminiscencia al relato de Jack London, Un buen bistec, y que luego hablando con ella me contó que la inspiración le vino de un relato de Eduardo Liendo. Ese poema dice así, yo se los voy a compartir. El puño no siente el gesto, es el fondo del precipicio destazándolo. Un golpe no es demasiado para fragmentar a un hombre en un ring. Un infarto certero y firme, la imposibilidad de la caricia, un instante robusto, el alma hecha añicos sobre la lona. La situación puede ser calculada porque los oráculos han vaticinado. La velocidad del derrumbe no se mide. Sí, la negra prolongación, el estertor del cerebro dentro de su fragilidad, pereciendo. Las palpitaciones erráticas descienden. Piragua a través del leteo. Imperceptible. Aquí Pedro Julio suspira. ¡Ay, qué grande es la poesía! ¡Qué maravilloso invento del ser humano! ¡Qué milagro haber nacido en este país y en esta época y poder tener acceso a estas poetas! ¡Qué prodigio! Gente, nos agarró el sereno. Mire, el frío de su presencia yo lo siento aquí en mi nuca. Es el momento de despedirnos, sí, pero antes yo renovaré como siempre mi esperanza de haberles picado la curiosidad y que una vez terminen de escuchar este episodio, se van a ir a investigar y a leer a estas mujeres esplendorosas que nos han dejado su poesía para alimentar nuestras almas. Las poetas venezolanas están ahí, esperándonos como un tesoro que está por descubrirse. No se las pierdan, por favor. Se me quedaron un montón por fuera. Y hay otras que yo dejé de manera intencional por fuera de este episodio porque ya las mencionamos y ya tuvimos un acercamiento a ellas y a su obra. Como por ejemplo Yolanda Pantín, ganadora del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, que se lo ganó el año pasado. O la magistral poeta Carmen Isabel Maracara, que nos acompañaron en el episodio número 4 de la primera temporada para celebrar el Día Mundial de la Poesía. No se las pierdan a ellas tampoco, por favor. Estas poetas venezolanas también son imprescindibles. Por lo que más quieran, lean poesía. Ahora sí, gente, es el momento de decir adiós. Pero antes, les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.